Bienvenidos al canal del Congreso. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión. Les platico con mucho gusto que del 7 al 9 de mayo se realizó la quinta reunión interparlamentaria México-Argentina en la sede de la Cámara de Diputados. Bajo esta coyuntura y este contexto, tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado Alfredo Femat Bañuelos, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, bienvenido a este programa y muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Al contrario, Rina, el gusto es mío y es un honor estar aquí en el canal del Congreso. Gracias, diputado. Ante los grandes desafíos que enfrenta México, los legisladores deben de compartir frente a sus contrapartes en el mundo temas y asuntos de preocupación mutua. En ese sentido, es importante la diplomacia parlamentaria como un elemento coadyuvante de la política exterior. Totalmente. En una república donde tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo tiene que jugar su propio rol como representación del pueblo, tiene que ser un facilitador para que el Poder Ejecutivo lleve a cabo sus tareas y en ese sentido, desde el Poder Legislativo y en este caso del Parlamento mexicano, pues lo que estamos tratando es generar un acercamiento con todos los países hermanos del planeta y efectivamente a través de la diplomacia parlamentaria tocar temas que son de interés común y que a través de estas agendas, ya cuando son reuniones interparlamentarias y que tienen año llevándose a cabo, como es el caso con la hermana República de Argentina, pues hay una agenda que se va estableciendo, en cada reunión van saliendo nuevos puntos y de los acuerdos que aquí salen, pues cada parlamento puede llevarlos al pleno, Claro. puede convertirlos en iniciativas de ley, o bien si ya existen puede modificarlas para que efectivamente, siendo ya iniciativas de ley que se ponen a discusión del pleno y se aprueben, puedan ser mandadas como decisiones de la representación del pueblo al Poder Ejecutivo para que se lleven a cabo. Entonces, hacemos un trabajo paralelo al que hace el mismo Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo desde la Cancillería mexicana, nosotros desde el Poder Legislativo. Así es, hay una incidencia del mundo legislativo también en la toma de decisiones. Diputado, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y legislador, ¿usted cree que debemos de ampliar nuestro campo visual en materia de asuntos internacionales? Es decir, tener una mirada más cercana, más profunda y más sensible de lo que acontece en América Latina. Yo creo que hoy el problema que estamos viviendo en todo el planeta, que es un planeta que está en crisis, porque los seres humanos lo hemos puesto en crisis, hemos alterado el propio ecosistema y hoy no solamente tenemos el gran problema del calentamiento de la Tierra con todas las repercusiones que ello lleva, hoy tenemos un problema que hace muchos años Ricardo Malthus comentó sobre el problema de la sobrepoblación. Hoy somos muchos seres humanos ya en el planeta y hoy los retos del planeta o de los seres humanos en el planeta son mayores. En ese sentido, la comunicación y la coordinación con todos los países hermanos es fundamental, es clave, porque los problemas que tiene México son problemas muy similares a los que hoy tienen otros países. Y efectivamente hoy hay un proceso de descomposición del ser humano, se ha roto el tejido social no solamente en México, yo creo que los problemas de inseguridad, de narcotráfico, todo lo que estamos viviendo se está viviendo en el planeta y por eso hoy la coordinación, la cooperación son fundamentales para enfrentar de manera conjunta los grandes retos que hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy tenemos serios problemas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el aire, que tienen que ver con la generación de empleos para tantos habitantes, tantos millones de habitantes en el planeta. Y entonces cuando se elaboran las agendas, efectivamente se trata de aprender unos de otros, se trata de ver qué están haciendo en los países hermanos para efectivamente, si nosotros aún no llegamos a ese punto, pues que ellos nos faciliten cuando nos comentan sus experiencias. Entonces, yo creo que hoy, entendiendo que los poderes legislativos en cada país somos facilitadores,
de la democracia al interior de un país, somos facilitadores incluso de las funciones del Poder Ejecutivo, pues en ese sentido nosotros buscamos hacernos llegar más elementos para poder tener una vida legislativa más provechosa. Así es, diputado. Considerando que las relaciones México y Argentina ya cumplieron 130 años de haber establecido relaciones diplomáticas, hace un par de años establecimos también una asociación estratégica que eleva el estatus de la relación bilateral. ¿Cuál es la dimensión desde el punto de vista parlamentario que ha obtenido esta relación clave entre la segunda y la tercera economía más importante de la región? Mira, para empezar, con Argentina tenemos 104 convenios de cooperación. Es con el país que más convenios tenemos. Por eso ahora en esta quinta reunión interparlamentaria hemos acordado de manera conjunta que un punto importante para la sexta reunión interparlamentaria que se va a llevar a cabo en Argentina sea que revisemos esos 104 convenios, que nos permita ver dónde se ha caminado, dónde se ha avanzado, dónde no se pudo avanzar y por qué. Porque lo que queremos es profundizar nuestra relación con la hermana República de Argentina, porque estamos convencidos que de manera coordinada, de manera conjunta, va a ser más fácil poder enfrentar los desafíos que hoy tenemos, tanto ellos como nosotros. Claro. Ahora, existe un superávit comercial de México en su relación con Argentina, pero hay una lectura de que no hemos obtenido el potencial de esta relación bilateral. Nos falta explotar nichos de oportunidad y eso también ha ayudado a que el trabajo parlamentario impulse la modernización y la actualización del ACE6, que es el Acuerdo de Complementación Económica. Yo te comentaba que los poderes legislativos en cada república debemos de tener la función de ser facilitadores de lo que es el poder ejecutivo, porque al final el ejecutivo propone y el legislativo es quien sanciona y dice sí o no. Entonces, en ese sentido, nosotros sentimos que el potencial que tiene Argentina y el potencial que tiene México hasta ahora ha sido muy poco utilizado. Sí. Vamos, tenemos un intercambio comercial que es muy insignificante para lo que realmente representa Argentina y México. Y en ese sentido, algunos estamos sosteniendo que hoy con el gobierno de Andrés Manuel, la mirada en términos de lo que es el acuerdo internacional tiene que ser una mirada de 360 grados. Es decir, no podemos seguir viendo solamente hacia el norte. Por supuesto. Y porque el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, quieras o no, nos ha supeditado, nos ha especializado a tal grado que el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, pero nos han especializado en la rama automotriz fundamentalmente, y entonces hemos descuidado otras ramas de la economía que son fundamentales. Hemos perdido a partir del Tratado de Libre Comercio la soberanía alimentaria, que es terrible. Sí, el tema del maíz. Y yo creo que hoy nuestra relación con Argentina, desde mi punto de vista, un tema que tenemos que poner en el centro es cómo en coordinación con Argentina podemos recuperar la soberanía alimentaria que tenía México, porque no olvidemos que por mucho tiempo Argentina ha sido el granero del mundo. Claro. Entonces, en ese sentido, para y tenemos muchos, economías complementarias. Así es, ¿no? Para muchos de nosotros, hoy el poder ver hacia el sur y entender que nosotros también somos sur, porque para Norteamérica nosotros somos sur, no somos norte. Claro. Y estamos en un tratado de libre comercio, yo sostengo, asimétrico. Cuando ellos quieren, se apegan a los acuerdos, cuando quieren, los hacen a un lado. Ahorita tenemos en estos días el problema del jitomate mexicano. Sí, claro. Que en cuanto ellos sienten que tenemos un producto que es más competitivo, y aunque la mitad del jitomate que se consume en Estados Unidos es de origen mexicano, pues hoy nos tratan de poner un sobrearancel que pone a nuestros productores en una condición de desventaja. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué no buscar otras fuentes alternativas de comercio? Por supuesto. Donde, bueno, si no nos dan el trato correcto, en este caso el gobierno de Norteamérica, pues poder ver hacia dónde vamos a ubicar nuestro jitomate, nuestro aguacate. Claro. Porque yo sí creo que hasta hoy esta relación tan fuerte con Estados Unidos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, algunos somos de la idea que hoy el comercio internacional, la cooperación internacional,
tiene que ser más en una idea de 360 grados. Claro. Y además acreditar esta diversificación comercial que le hemos tenido, es decir, ha sido una retórica de vieja cuña, pero no se ha concretizado y no se ha materializado con iniciativas concretas. En ese sentido, diputado, tenemos este proceso del Mercosur. El Mercosur está generando varias reformas para obtener mayor relevancia a nivel internacional, pero también tenemos la Alianza del Pacífico y ahí México es un actor clave porque México es país líder. Bajo esta condición de liderazgo de México debemos de apuntalar una mayor interacción, acercamiento e incluso un proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Totalmente, por eso te comentaba que uno de los puntos claves para la sexta reunión interparlamentaria con Argentina, primero tiene que revisar esos 104 convenios, sí, para ver dónde hay que profundizar en los acuerdos, dónde hay que hacer nuevos acuerdos, porque yo sostengo que hoy tenemos que pensar en un acuerdo de libre comercio con la parte sur del continente. Sí. Yo creo que tenemos grandes ventajas comparativas, Argentina, Brasil y México, que si hiciéramos un acuerdo comercial más profundo, ¿verdad?, yo creo que pudiéramos generar una economía competitiva y que haga frente a estos otros grandes complejos que bloques regionales. Generado. Ahora usted habla de esos tres países, la primera, la segunda y la tercera economía de América Latina. México, Brasil y Argentina también coinciden en el G20. Son países miembros e integrantes de este grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo. Debemos de robustecer el bloque latinoamericano frente a la toma de decisiones a nivel internacional. Totalmente, esa es la idea. Si nosotros formamos un gran bloque, claro, un gran acuerdo comercial entre nosotros para fortalecernos, eso nos permite llegar con posiciones claras al G20, ¿no? Y en ese sentido, en el mapa mundial, poder jugar de manera más audaz, más atrevida, porque nosotros tenemos un potencial tan enorme, no solamente el número de habitantes como consumidores, como clase trabajadora. O sea, somos un país con oro, somos unos países con oro, plata, cobre, oro, mar por ambos lados, es decir, gran cantidad de tierras. Yo creo que si armáramos un acuerdo muy bien pensado, efectivamente pudiéramos jugar en el ajedrez mundial de manera más inteligente. Y además acreditar la geopolítica de México, su condición geográfica, como lo ha dicho diputado, es sumamente importante. Tenemos una geografía envidiable, ¿no? Tenemos la mirada al sur, hacia el norte, la tercera frontera con el Caribe, al Pacífico, al Atlántico. Como usted dice, tenemos recursos naturales, tenemos un bono demográfico también asentado en los jóvenes y todo esto nos debe de dar un mayor posicionamiento a nivel internacional. Leía yo algunos datos que México es la economía número 11ª por su condición de capacidad de compra y eso hay que acreditarlo frente a Estados Unidos y frente al mundo. Pero además hay que pensar de manera más agresiva. Claro. Hasta ahora se cree que tener pobres es una maldición. Yo digo que no. Es resultado de políticas públicas que no han permitido el pleno empleo para muchos jóvenes, para muchos ciudadanos, pero si tú tienes allí un elemento latente que no te permite que tu economía arranque, y si tú lo ves como un elemento que puedes activar, o sea, ¿qué puede pasar si generas políticas públicas que permitan que esa gente que no tiene empleo pueda tener empleo, que pueda tener ingreso, que sea consumidor? Y entonces yo por eso, cuando yo decía el día de ayer que México tiene que voltear hacia el sur, lo digo de manera seria y responsable. Es decir, yo estoy pensando seriamente en un bloque económico entre Argentina, Brasil y México, más los que se quieran sumar, para jugar de manera más inteligente en el escenario mundial. No podemos seguir, China, ¿no? No podemos seguir siendo espectadores de China, de Rusia, de Estados Unidos, que luego nos usan de traspatio. Es decir, tenemos que jugar, yo digo, porque tenemos todos los elementos para jugar. Y yo digo que habría que pensar de manera más inteligente, porque además tenemos un bono demográfico increíble. Es decir, son economías que de articularse, de armar un plan estratégico, podemos jugar en el escenario internacional con mayores ventajas, ¿no? Entonces, algunos por eso le apostamos de abrir nuestras ventanas, de ser muy estratégicos en este sentido, y efectivamente yo creo que lo que nos ha faltado es acercarnos, comunicarnos y poder armar grandes acuerdos. Ahora, como poderes legislativos, repito, somos facilitadores de grandes acuerdos
bajo el concepto de la diplomacia parlamentaria, que nos permita decirles a los poderes ejecutivos, oye, debes de hacer esto. Claro. Así es, y en este juego que usted está, describiendo de manera muy acertada, también está todo el tema de la cooperación sur-sur, el esquema de cooperación triangular. Esto nos habla de un nuevo paradigma en materia de desarrollo, es decir, hay que ver a un sur global. ¿Cómo activa esto desde las dos asambleas legislativas entre México y Argentina? Yo digo que de manera inicial podemos ir sentando las bases y enriquecer la agenda que hemos estado discutiendo. Desde el día 7 hasta el día de hoy se han tocado temas muy importantes en el tema económico, en el tema político, en el acuerdo sur-sur y el día de hoy en el tema de género, de igualdad de género. Yo creo que son muchas las similitudes, son muchos realmente los puntos de acercamiento que yo sí creo que para la 6ª reunión interparlamentaria podemos enriquecer la agenda en ese sentido, ¿no? En un sentido más de ir armando un bloque poderoso, en todo el sentido de la palabra, no solamente en el asunto del intercambio, sino toda la parte que tiene que ver con lo cultural, con lo científico, porque yo digo que son muchos los puntos que nos unen. Claro. Y para empezar yo digo que tendría que ser una apuesta a la que tendríamos que definir y pensarla seriamente, ¿no? Claro. Por eso te digo que yo creo que estos 3 días han sido muy provechosos. Yo estoy muy contento, muy satisfecho, porque, bueno, esta 64ª legislatura del Parlamento mexicano creo que ha dado un paso muy importante y yo estoy convencido que con nuestros hermanos argentinos vamos a poder caminar mucho más allá de nuestros temas que tienen que ver con nuestra pasión por el fútbol, por el nacionalismo. Yo creo que hay temas muy interesantes que hemos discutido ayer y hoy, sí, que dan mucho para la reflexión. Una última pregunta, diputado. El tema del combate a la corrupción. México y Argentina, junto con Brasil, Perú y muchos otros países de América Latina, han sido lacerados por la corrupción. ¿Qué podemos aprender de Argentina para que en México también podamos declarar una victoria frente a este flagelo que ha generado una enorme rabia social y un hartazgo ciudadano? Nosotros hemos en las mesas de discusión tocado diferentes tópicos que tienen que ver con el problema de la corrupción y qué hacer frente al problema de la corrupción. Efectivamente entendemos que no basta con generar iniciativas que castiguen la corrupción. Nosotros somos de la idea que hay que atacar las causas, el fondo del problema. Y el fondo del problema tiene que ver con la formación del ciudadano. Por eso algunos le apostamos mucho a que el tema de fondo, ir a la raíz del problema, tiene que ver con la parte educativa. Yo creo que ahí podemos caminar bastante. Hoy, con la aprobación el día de anoche aquí en la Cámara de Diputados de la reforma educativa, hay un punto crucial que no se le ha dado la importancia que tiene. El hecho de que la educación inicial, lo que le llamamos la educación de primera infancia, ha tenido ahora ya sí el rango constitucional, va a ser parte de la educación básica. Claro. Y nosotros sentimos que nuestro trabajo es enfrentar lo que estamos viviendo hoy. Pero es muy difícil cambiar conductas que no son de hoy. Claro. Porque el problema de la corrupción es un problema que atañe a mucha gente. Muchas veces cuando la gente habla de corrupción habla del político, del policía, pero nunca se ve a sí mismo. Yo como profesor universitario, cuando toco el tema de la corrupción con mis alumnos, yo les digo, vamos ahorita al cine y grabamos lo que pasa, para que vean cómo todos traemos una dosis de corruptos. Y efectivamente, tú llegas al cine tarde y por lo que tú quieras, lo primero que haces es, fíjate a ver quién está en la fila, a ver si lo conoces, para que te compre los boletos. Ese es un acto de corrupción. Te estás brincando la fila, estás buscando a ver a quién conoces para no ocupar el lugar que te corresponde de acuerdo al tiempo que te diste. Te llega una multa, y es muy común en este país, en México, de lo que tú seas, de lo que tú quieras, y lo primero que haces es, fíjate a ver a quién conoces. Buscas inmediatamente que te perdonen una multa cuando hay un acto ilícito que tú cometiste y que no lo estás enfrentando. A mí me tocó mucho tiempo como administrador universitario, que llega el periodo de vacaciones y la gente se va de vacaciones muy a gusto
y se les olvidan que hay que hacer trámites para la escuela, regresa y inmediatamente se dan cuenta que ya se les pasó el tiempo de la inscripción y andan buscando a ver a quién conocen. Entonces, cuando hablamos de corrupción habría que ver hacia adentro. Y yo digo que si queremos combatir la corrupción en serio, no es un problema de cárcel, no es un problema de leyes, eso es complementario, es un problema de una actitud ante la vida, ante los semejantes. Totalmente. Y por eso algunos sostenemos que hoy que en México la educación infantil, la educación inicial de 0 a 3 años va a ser obligatoria, constitucional, desde ahí hay que construir el nuevo perfil del nuevo sujeto social que necesitamos, un sujeto diferente que realmente entienda que el tener valores, el respetar la norma, la ética, tiene que la ser moralidad, una actitud de vida. Me decía a mí el otro día el embajador de Finlandia que a él se le hace muy difícil entender en México que aquí todo el mundo llega a la esquina del semáforo y está tratando de robarse la luz. Todo el mundo. Si es en la noche y no hay nadie, volteas a los lados y si no vienen, eso es corrupción. Claro. Y él dice, nosotros en Finlandia, si son las 2 de la mañana y no hay nadie en mi pueblo, está solo, yo no puedo avanzar hasta que no aparezca el verde. ¿Por qué? Porque hay una actitud de vida, hay una formación para la vida que te permite entender que sin valores y sin respeto a la norma no se puede caminar. Entonces, cuando se habla del flagelo de la corrupción y cómo esto ha ido descomponiendo a la sociedad, lo que estamos hablando es de la descomposición del sujeto social. Y eso es un asunto que tiene que ver con el origen, con la familia, con la escuela. Claro. Si yo le digo a mi hijo, papá, dame permiso de ir al antro. Pero no vayas a tomar ni vayas a fumar. Pero yo tengo aquí la cuba y tengo el cigarro. Decía, no puedo pedirle a mi hijo lo que no le he demostrado. Claro. O sea, yo por eso te digo que el flagelo de la corrupción, de lo que hemos comentado, tiene que ir al origen del problema. Y el origen del problema son los valores. Esos que no te va a dar la escuela porque la escuela es complemento. Los valores tienen que ver con la familia, tienen que ver con tu primer etapa de vida de 0 a 3 años, que es fundamental para todo, y de 3 a 6. Entonces, por eso nosotros sostenemos que el problema de la corrupción no es más que una muestra de esta descomposición de la sociedad consumista que estamos viviendo. Y de un capitalismo salvaje. Llevado, ¿no? Totalmente. Donde lo que capitalismo desenfrenado. Así es. Pues efectivamente quiero agradecer muchísimo al diputado Alfredo Femat Bañuelos por esta entrevista. Diputado, así es, tenemos que transitar de ser personas a ciudadanos con una formación ética, cívica y moral de manera muy importante. Muchísimas gracias por habernos dado las claves de la 5ª reunión interparlamentaria México-Argentina. Ojalá tengamos la oportunidad de entrevistarlo nuevamente para el canal del Congreso y el programa de Vértice Internacional. Va a ser un honor. Muy amable, gracias. Y estemos pendientes de los temas de la agenda bilateral. México y Argentina es la segunda y la tercera economía más importante del mundo. Hay que estar siguiendo el diálogo político, las relaciones económicas y comerciales y los aspectos y temas medulares en la cuestión de la cooperación. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso.